Saludos, amables televidentes y amables oyentes de esta Z101, como siempre en Economía Popular. Yo soy Esteban Delgado para conversar sobre temas de interés colectivo, orientar a la gente en la medida de lo posible a los fines de poder contribuir con que puedan tomar mejores decisiones. Recuerden que pueden sintonizarnos Z101.1, Z101.3, Z101.5 a nivel nacional, el canal 90 de Altis, y también se pueden sintonizarnos también en el canal 110 de Claro, Roku TV a nivel internacional, ZTV, nuestro canal de YouTube, y por supuesto también comunicarse con nosotros en el 849-410-5579, 849-410-5579, y ahí podemos responder algunas preguntas y algunas inquietudes, como, bueno, algunas que me estuvieron enviando recientemente y sobre las cuales, bueno, pudiera conversar. Había dicho incluso que tenía pendiente en los días por venir también hablar sobre algunos temas, pero hoy quiero referirme al ámbito académico. Y el ámbito académico porque nosotros tenemos una situación un tanto complicada en la República Dominicana con el choque que existe entre el deseo, el anhelo que tienen muchos jóvenes de terminar su bachillerato y de ir a la universidad y terminar su carrera, y de la cantidad de jóvenes que se quedan a mitad de camino, pero al mismo tiempo la cantidad de jóvenes que aún sin querer quedarse a mitad de camino se quedan a mitad de camino porque llegan con muchas deficiencias, y así que hay que decirlo, muchos huecos, muchas lagunas en cuanto a el conocimiento de aspectos básicos de la academia. Me refiero a la educación primaria y la educación secundaria, que antes se llamaba educación primaria, intermedia y secundaria. Ahora es primaria y secundaria, los primeros 6 años primaria y los segundos 6 años para completar 12, que es la secundaria. En la época mía, por ejemplo, usted llegaba de primero a octavo, ¿verdad? Y entonces después entraba al bachillerato, que era su secundaria, que era primero, segundo, tercero y cuarto bachillerato. Ahí se completaban 12 años. Pero ahora son 6 años de primaria, de primero a sexto, y luego de primero a sexto de secundaria. Es decir, que el que está hoy día en primero de secundaria era el que en el pasado estaba en séptimo. El que está en segundo de secundaria en aquel tiempo estaba en octavo. El que está en tercero de secundaria actualmente, en aquel tiempo estaba en primero de bachillerato. Y así, pero al final es la misma cantidad de años, solo se ha cambiado el nombre. Ahora, ¿qué está pasando? Que nuestros jóvenes están llegando a las universidades, principalmente los jóvenes que vienen de estratos sociales pobres, con muchas deficiencias, con muchas lagunas en cuanto al conocimiento de gramática elemental. Y cuando digo gramática elemental, estoy hablando de lengua española elemental. El hecho de que lleguen con situaciones de deficiencia, de sintaxis, del dominio de la lectoescritura, del dominio de la comprensión y de faltas ortográficas horrorosas, ya a la universidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó en esos 12 años que duraron estos muchachos recibiendo docencia? O sea, 12 años, porque estamos hablando cuando usted inicia en primero de primaria y termina luego la secundaria completa, son 12 años recibiendo clases durante un promedio de 10 meses cada año. Y no puede ser entonces que cuando llegan a la universidad lleguen con, repito, serias deficiencias del dominio del lenguaje. Entonces, esa situación está provocando un grave problema porque las universidades, principalmente de estratos sociales más pobres, están recibiendo a estos estudiantes con esta deficiencia y están prácticamente pasándole las materias a esos estudiantes, aún sabiendo que muchas veces no tienen la condición para pasar la materia. Entonces, la universidad o las universidades, muchas de ellas, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, están egresando una cantidad importante de profesionales que no tienen la más mínima capacidad ni el más mínimo dominio en términos académicos, no solo de la carrera que han estudiado, sino de lengua española básica. Y por eso a veces nos encontramos con profesionales ya graduados y a veces en ejercicio de su carrera
que, señores, cuando usted lee un texto escrito por esos jóvenes, por esos profesionales, perdón, usted dice, pero no puede ser posible que esta persona sea profesional, que esta persona haya ido 12 años a la educación básica y luego 4 o 5 años a educación de grado o educación universitaria y que no sepa escribir, como se dice vulgarmente, no sepa escribir bien ni siquiera su nombre. Y con eso nos estamos encontrando. Entonces aquí se habla mucho de la limitación para conseguir empleo. Ese es uno de los grandes predicamentos que se hacen aquí en la República Dominicana. Y se habla de los nini, de los estudiantes que de las personas, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero hay muchos que estudian, se hacen profesionales y no consiguen empleo. Y muchas veces se le atribuye a la falta de posibilidad de conseguir un empleo a que en la República Dominicana no hay oportunidades. Y créanme, señores, que no es tanto por eso. Y los empleadores que me están escuchando, los empresarios que me están escuchando, los directores de gestión humana que me están escuchando saben entonces o coinciden con lo que yo estoy diciendo aquí. Que no se trata muchas veces de la imposibilidad de darle un empleo a alguien porque tal vez hay vacantes, sino de la imposibilidad de darle un empleo a alguien que, aunque tenga un título universitario, no tiene la más mínima capacidad. Y eso está ocurriendo aquí con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Y los que tenemos la oportunidad de impartir docencia en universidades de estratos sociales más bajos, de estratos sociales más pobres, estamos enfrentando esa situación y estamos viendo esa situación. Y entonces tú te encuentras con muchos muchachos que, bueno, que se graduaron, los que se gradúan, porque voy a hablar más adelante de los que no se gradúan y razones. Los que se gradúan, entonces después, bueno, que no consigo empleo. Y entonces tú dices, bueno, pero ve a una empresa donde tengas que llenar un formulario de solicitud de empleo. Y cuando llenan el formulario de solicitud de empleo, el formulario de solicitud tiene falta ortográfica. Entonces, automáticamente ya usted está descartado. Porque cuando revisan los formularios, ¿cuántas personas aplicaron? Aplicaron 10, 15. Vamos a chequear. Los formularios, aún tenga quizás capacidad profesional ese solicitante, si el formulario tiene falta ortográfica, automáticamente lo van a descartar. Ya de paso lo descartan sin ni siquiera evaluarlo. Porque cuando tú me dices, no, pero si esta persona no sabe ni siquiera escribir correctamente 1, 2 o 3 frases, entonces no tiene capacidad, aun cuando pudiera tenerla. Porque hay gente que tiene las aptitudes, con P, las aptitudes, y que puede entonces ejercer el oficio o la labor que se le ha de encargar, pero se queman solamente en el inicio, llenando un formulario de solicitud de empleo. Por faltas ortográficas, señores. Por faltas ortográficas. Y estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de jóvenes graduados. Y yo lo digo porque nosotros, por ejemplo, el caso mío, yo soy periodista de ejercicio y tengo entonces varias décadas de ejercicio profesional, de periodismo más en periódico que en televisión y en radio. O sea, yo tengo más experiencia en periódico que en televisión y radio. Y eso implica entonces que debo tener mayor dominio del lenguaje, porque muchos comunicadores de radio y de televisión a veces hablan bonito y escriben fatal. Pero eso no se ve porque tú te paras frente a un micrófono y empiezas a teorizar y bueno, de repente cuando tienes que escribir, entonces escribes mal. En el periódico tú tienes que escribir bien. Aun cuando no hables bien, tienes que escribir bien. Y eso es lo importante en materia de dominio del lenguaje. Saber leer y escribir correctamente, más que saber expresarse correctamente. Porque la expresión, bueno, nosotros incluso cuando estamos en chanza, hablamos como nos da la gana. Aun cuando tengamos el conocimiento de cómo se debe pronunciar una palabra o no. A menos que usted sea locutor, a menos que usted sea maestro de ceremonia, que tiene que hablar bien, tiene que hablar claro, tiene que hablar con buena dicción. Pero más importante que la forma de hablar es, pero por mucho, la forma de escribir. El dominio del lenguaje, el dominio de la lectoescritura.
y obviamente la lectura comprensiva. Se dice que cuando una persona sabe leer y escribir y no es capaz de entender correctamente lo que ha leído o lo que ha escrito, entonces se le califica como un analfabeta funcional. O sea, no es analfabeta porque no sabe leer y escribir, sino que es un analfabeta funcional porque aún sabiendo leer y escribir no tiene la capacidad para entender lo que ha leído o lo que ha escrito. Y de eso hay mucho actualmente en la República Dominicana. Esa es una de las principales dolencias que tienen nuestros profesionales, principalmente los que vienen de estratos sociales bajos. Y eso se debe a que vienen con una base muy débil, porque vienen entonces de una educación básica que está cada vez peor. A mí me da mucha pena, porque cuando nosotros escuchamos a nuestros abuelos, nos damos cuenta de que nuestros abuelos no tuvieron oportunidad de avanzar en grado en la escuela. Muchos de ellos no pudieron llegar al bachillerato y apenas llegaron al quinto, sexto, séptimo, octavo grado. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad entonces de ir a la universidad. Sin embargo, cuando te evalúas su nivel de conocimiento académico, aún habiendo cursado solamente 5, 6 o 7 años de educación básica, nos damos cuenta de que era un nivel muchísimo más alto y de muchísimo más calidad que el nivel académico de la actualidad. Y eso se torna contradictorio. ¿Por qué se torna contradictorio? Porque eso implica que hemos involucionado. Que nosotros hoy día, que tenemos mayor acceso a la educación, que tenemos mayor cantidad de aulas, que tenemos mayor cantidad de profesores, que tenemos mayor cantidad de escuelas, que tenemos mayor cantidad de recursos invertidos en educación, hoy día entonces tenemos menor calidad en la educación. Y que entonces en aquel tiempo, cuando había mayores limitaciones, la calidad de la educación era muchísimo mayor. Y nos damos cuenta, repito, con nuestros abuelos, que nuestros abuelos saben leer y escribir correctamente y tienen un mayor nivel de lectura comprensiva. Y nuestros hijos entonces tienen serias deficiencias, aun cuando hoy día tienen mayor acceso a la información. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos involucionado en materia educativa cuando lo que deberíamos haber hecho es evolucionado hacia un mayor desarrollo? Esa situación es una situación a la que se le presta poca atención. No solo en esta gestión gubernamental, sino en gestiones gubernamentales anteriores. Y lo digo así porque posiblemente alguien que me esté escuchando piensa, bueno, quieren politizarlo todo, porque como estamos en campaña electoral, todo se politiza. No. Si hay un sector sobre el cual debería hablarse seriamente aquí, sin ningún tipo de ingrediente político, es sobre el sector educativo. Porque, repito, lo que están pariendo nuestras escuelas y luego lo que están pariendo nuestras universidades deja mucho que desear. Y entonces luego hablamos de falta de oportunidades. Pero nuestro sector empresarial sabe que no es falta de oportunidades, sino que es falta de capacidad de los recursos humanos que han de ocupar esas oportunidades. Porque constantemente las empresas generan empleo. Constantemente las empresas demandan empleados, tanto en el sector privado como también las instituciones del sector público. Ahora, ¿quiénes están entrando a trabajar en el sector privado y quiénes están entrando a trabajar en el sector público? ¿Y bajo qué condiciones? De eso, entonces, vamos a ampliar un poco más cuando retornemos de esta pausa en Economía Popular por esta Z101. Volvemos en breve. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Y hablaba en el segmento anterior sobre el asunto de la educación. Y tenemos esa situación. Y entonces, bueno, cuando sale la prueba PISA, que da cuenta de las deficiencias que tenemos, de nuestra baja puntuación, pero esas pruebas PISA de evaluación del sistema educativo se comenta mucho en el momento y luego nos olvidamos de ello. Ahora, nuestra calidad de la educación y la calidad incluso de nuestros maestros y también la forma en que estamos impartiendo docencia en las escuelas, eso está afectando mucho.
Y no ocurre así entonces, y ese es el problema, porque entonces te provoca una competencia que va a ir desplazando poco a poco a la clase más necesitada. Me explico. Miren, hoy día el pobre tiene la ventaja de que tiene, gracias a los avances tecnológicos, a los avances de la informática, tiene el mismo acceso a la información que tiene el rico. En el pasado, cuando éramos en los años 70, cuando no existía el internet, los años 80, cuando éramos pequeños, algunos de ustedes recordarán, los mayorcitos, que en el barrio, cuando ponían una tarea, había que ir a la biblioteca. Si había una biblioteca en el barrio, o a la biblioteca de la escuela, si había una biblioteca en la escuela, a buscar datos en una enciclopedia, si había una enciclopedia. Y a veces había un vecino, que era el más riquito del barrio, que tenía o había comprado una enciclopedia. Entonces decía, bueno, en la casa de fulano hay una enciclopedia. Vamos a juntarnos para ir a la casa de él para hacer la tarea sobre tal o cual ejercicio que nos hayan puesto de geometría, de geografía, de universal, de lo que usted quiera. Porque no había acceso a la información. Entonces, había una diferencia entre ricos y pobres porque el rico tenía más acceso a la información que el pobre. Porque esos documentos, esos libros, esas enciclopedias, había que comprarlas y costaban mucho. Y los pobres no tenían acceso a eso. Entonces, era justificado que posiblemente los hijos de personas de alto nivel social superaran por mucho a los hijos de personas de bajo nivel social, por falta de acceso a la información. Sin embargo, hoy día es diferente. Hoy día, gracias a los avances de la informática, el acceso a la información que tiene el rico es el mismo acceso que tiene el pobre. Por lo tanto, ya la economía no limita el acceso a la educación o el acceso a la información educativa. Porque si usted quiere leerse cualquier tipo de información relacionada con cualquier tipo de aspecto académico, científico o cultural, pues usted con su celular accede a la misma información enciclopédica que puede acceder el rico. Entonces ya el pobre no tiene como justificación la falta de recursos para poder acceder a buena educación. Y aún así está accediendo a mala educación o no está utilizando ese acceso que tiene a buena educación para entonces competir de igual a igual con los de clase alta, aun cuando tengan diferente nivel económico. En materia educativa, en materia de acceso a la información, en materia de lectura, en materia de investigación sobre temas culturales, sobre temas universales, sobre temas literarios, sobre temas científicos, no hay diferencia entre ricos y pobres porque tienen el mismo nivel de acceso a la información. ¿Gracias a qué? A el avance informático, gracias a que tenemos internet. Y el acceso al internet para ricos y pobres es prácticamente igual. El internet no es tan caro y aún teniendo un costo, los pobres pueden acceder a internet. Ahora, ¿qué están haciendo muchos de los pobres con ese acceso a la información? Estamos accediendo a información de calidad y a información de baja calidad o de calidad nula. A información útil y a información inútil. Y resulta que la clase más desposeída, la clase más pobre, es la que está haciendo más uso de la información inútil. Y si usted le pregunta a sus hijos pequeños o a sus hijos adolescentes quiénes son sus influencers, a quienes siguen, ustedes se van a dar cuenta de que siguen a personas que no le aportan nada. Que no le aportan nada en materia de conocimiento, en materia de desarrollo. Y son esos entonces los que tienen mayor cantidad de seguidores. Esos llamados influencers, a los cuales no hago referencia, no los critico, ni hablo mal ni bien de ellos. Lo que estoy diciendo es que si tú sigues a alguien que no te aporta a tu superación personal, entonces estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que seguir a alguien
que le aporte a tu superación personal. Entonces, bueno, no, mira, que yo sigo a fulano, porque me entretengo, porque bueno, porque si yo qué, porque todo el mundo lo sigue. Pero te aporta. ¿Qué beneficio en términos de aporte a tu superación personal hacia tu futuro indica o implica ese influencer al cual tú sigues? Entonces uno se pregunta, ¿quién es tu influencer? ¿Quién es tu influencer? ¿Quién influye en ti? Como cuando tú le preguntas a un artista o a un literato, a una persona que se haya desarrollado en un área específica, que tú le preguntas, ¿qué te inspiró a ti? Entonces tú dices, no, mira, a mí quien más me inspiró, si es un cantante, de repente te menciona cantantes clásicos de aquella época, y yo me inspiré en fulano. O si es un poeta, un literato que se inspiró en tales o cuales escritores famosos de aquella época. O sea, sus influencers, para ellos superarse, eran personas que le aportaron a su conocimiento, le aportaron a su desarrollo. Entonces, ese debe ser tu influencer. ¿Quién me influencia a mí? ¿A quién yo sigo? Bueno, pues déjame yo seguir, qué sé yo. Me voy a dejar influenciar por los escritos cortos de Juan Pablo Duarte. Entonces tu influencer es Juan Pablo Duarte. Bueno, pero te va a aportar. Porque de repente cuando tú leas o busques por ahí cuáles son las frases de Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria, que se inspiró para independizar a la República Dominicana, entonces bueno, tú estás bien influenciado. Pero cuando tú me dices que tu influencer es Juan Curucucú, yo te digo, bueno, pero ¿y cuál es el aporte que te hace? ¿Cómo inviertes tu tiempo, que debe ser el tiempo más valioso, el tuyo particular, para tú entonces acceder a información inútil, cuando tienes la posibilidad de acceder a información útil? Entonces, ¿qué pasa en materia educativa? Esos colegios, que la mayoría tienen nombre de santos, San George, San qué sé yo qué, San qué sé yo cuánto, son colegios sumamente caros, pero son colegios de clase alta y son colegios donde ciertamente hay alto nivel en cuanto a la calidad de la educación que le están dando a esos muchachos. Eso es incuestionable. Entonces, esos muchachos de clase alta están saliendo de colegios privados muy caros con un buen nivel o una buena preparación en su nivel de bachillerato, en su nivel de educación primaria, en su nivel de educación secundaria. Quiere decir entonces, cuando llegan a la universidad, llegan con mayores conocimientos y con mayores capacidades y con mayores aptitudes que los que se educan en el sistema educativo del sector público o en el sistema educativo de colegios privados de clase baja, de clase pobre, donde la calidad de la educación es baja. Entonces, obviamente, llegan con el mismo nivel, entre comillas. Yo soy bachiller y él es bachiller. Ahora, eres un bachiller mejor preparado que yo. Entonces, yo tengo más lagunas que él. Luego, entonces, ese muchacho va a tener mayores capacidades que tú en cuanto a lo que tiene que ver con ¿qué? Con lo que yo menciono como un elemento básico. La gramática elemental. Porque para mí lo fundamental es el hecho de que un bachiller tiene que escribir de manera impecable. Un bachiller no puede tener faltas ortográficas, señores. No puede tener faltas ortográficas. Una persona que duró 12 años estudiando en nivel primario y secundario no puede tener faltas ortográficas. No se justifica que tenga faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque esa persona lee. Y el que lee no tiene faltas ortográficas. El que lee material útil. El que lee texto útil. El que lee libros de literatura, libros de poesía, libros de ciencia, libros de lo que usted quiera. Hasta de vanidades, pero bien escritos, entonces no va a tener faltas ortográficas. No hay forma de que una persona que acostumbre a leer información bien escrita, luego entonces escriba mal. O luego entonces no tenga la capacidad de estructurar una idea, un párrafo, de manera organizada, sintácticamente, de forma que tenga sentido. Como nos decían en la primaria, ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que expresa sentido completo, Entonces, si tú escribes una oración y esa oración no expresa sentido, entonces no es una oración.
Es simplemente una frase mal escrita. Para que exprese sentido completo tiene que tener una concatenación entre sujeto, verbo y predicado. Y esa concatenación, esa relación entre sujeto, verbo y predicado debe ser armoniosa. ¿Para qué? Para darle sentido a esa expresión o esa frase que se convierte por eso en oración. Pero si tú lo que estás leyendo son mensajitos de memes que te salen en tus redes sociales y cosas que están mal escritos, que tienen faltas ortográficas, entonces obviamente tú no vas a desarrollarte en esa materia. Y esa es una gran deficiencia que tienen nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes de niveles sociales más pobres. Cuando debería ser lo contrario. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Porque hoy día los estudiantes de estratos sociales pobres tienen el mismo acceso a la información que los estudiantes de estratos sociales altos. Los ricos y los pobres tienen el mismo acceso a la información. La diferencia es que los ricos la están aprovechando, ya sea de manera compulsiva, ya sea por el tipo de educación que están recibiendo en las escuelas o por cualquier otra razón. Los pobres no lo están aprovechando. Lamentablemente porque la base fundamental que debe ser la escuela no les está dando ese aporte. Y la base fundamental que debe ser la familia tampoco le está dando ese aporte. Y por eso vemos, como decía Facundo Cabral, panes enteros en mundos de migajas. Vemos a veces que surge entonces un joven pobre, un joven de la pobreza, de un sistema educativo deficiente que resulta ser brillante. ¿Porque ese joven es un fenómeno? No. Porque ese joven entonces decidió, aun cuando la escuela era deficiente, aun cuando tal vez sus orígenes en la familia eran deficientes, decidió inspirarse o interesarse en la lectura. Decidió interesarse en el estudio. Decidió ser buen estudiante. Y como tiene acceso a la información, como tiene acceso a la buena educación, utilizó ese acceso para usar o para consumir buena educación y no para consumir mala educación, porque lo que pasa ahora es que como tenemos acceso a la información por igual entre ricos y pobres, también tenemos acceso a la información por igual, información positiva y útil e información negativa e inútil. Pero resulta que la negativa e inútil tiende a ser más divertida, tiende a ser menos aburrida y tiende a ser la preferida por los ignorantes. Y la información útil, que tiende a ser más aburrida, no es aprovechada por la gente, principalmente por nuestra juventud. Luego entonces tú lo que haces es que te preguntas, porque cuando el joven está bueno, en su vida de joven, entonces yo muchas veces cuando hablo con jóvenes, principalmente estudiantes, que tengo la oportunidad en la universidad donde imparto docencia, que es una universidad de estrato social bajo, donde los estudiantes son de estrato social bajo, yo siempre le hago una pregunta para que reflexionen un poco. Y siempre lo que le pregunto es, ¿cómo tú te visualizas? No hoy. Tú puedes hoy estar cómodo o como tú quieras. No. ¿Cómo tú te visualizas dentro de 10 años? ¿Cómo tú te visualizas dentro de 10 años? Porque hoy día tú me puedes decir, bueno, profesor, pero bueno, no hay que estar poniéndose loco, tampoco hay que andar con mucho afán y que sí o que sí está bien, es cierto. Es cierto, cógelo suave, muy bien, cógelo suave. Ahora, bajo tu condición actual, tomando en cuenta lo que tú estás haciendo ahora, ¿cómo tú crees que vas a estar dentro de 10 años? Entonces, ¿para qué? Para que pienses un poco, a ver, ¿en qué vas a hacer para estar mejor o peor dentro de 10 años? Porque si no, entonces te vas a quedar estancado. Más con el problema de que estás estudiando en la universidad, pero tienes serias deficiencias y entonces vas a ser incompetente porque en la otra universidad de estratos sociales más altos, los muchachos que se están graduando tienen más capacidad que tú. Entonces esos muchachos van a acceder a las ofertas de empleo que se presenten en el momento. Y tú vas a decir que ellos consiguen empleo porque están pegados, porque son hijos de fulano, porque son hijos de fulanito. Y no te detienes a pensar que consiguen empleo porque tienen más capacidad que tú. Y mostraron esas capacidades cuando fueron entonces a optar por ese empleo. ¿A quién le doy el empleo?
al que viene de un estrato social alto en detrimento del que viene de un estrato social bajo porque me gustan más los ricos que los pobres. No. Le doy el empleo es al que tiene la capacidad para hacer el trabajo que yo demando. Si el que tiene la capacidad para hacer el trabajo que yo demando como empresario es pobre, bueno, pues mejor para mí que sea pobre, porque así tiene más necesidad. Le puedo dar incluso hasta un salario más bajito. Pero el problema es que si no tiene la capacidad para hacer el trabajo que yo demando, voy a tener que buscarme a alguien que sí tenga la capacidad para hacer el trabajo que yo demando. Y si resulta que es el que tiene mejor nivel educativo, porque vino de un estrato social donde aprovechó mejor la educación, bueno, pues voy a elegir a él. Eso ocurre con el asunto este de las oportunidades de empleo. Vamos a una pausa y cuando retornemos, entonces seguimos hablando sobre este tema y otros de interés para los amables oyentes y televidentes. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Y estábamos hablando sobre la preparación de nuestros estudiantes universitarios. Miren, señores, si usted entra al portal del Ministerio de Administración Pública del gobierno, se va a encontrar con que constantemente ellos suben en el portal la solicitud de determinados empleados, no solo para esa institución, sino para las demás instituciones del Estado. O sea, cuando una institución del Estado requiere un profesional de tal o cual área, lo que hace es que envía esa solicitud a el Ministerio de Administración Pública. Y el Ministerio de Administración Pública coloca esa demanda o esa vacante disponible en el portal. Y si usted entra ahora mismo, el que me esté escuchando, entra ahora mismo al Ministerio de Administración Pública, busca ahí vacantes y se va a encontrar con la cantidad de ofertas de empleos en el Estado, para profesionales de diferentes áreas. En un área de, qué sé yo, de comunicación, un área de informática, un área de salud, un área de diferentes áreas. Que siempre hay vacantes para empleos en el Estado. Aun cuando se dice que la nómina pública está muy abultada, porque el Estado siempre demanda de empleados. Ahora demanda de profesionales. Y de profesionales que tengan las capacidades. Antes no ocurría así. En el pasado era diferente. En el pasado tú venías, trabajabas en la campaña, y cuando trabajabas en la campaña, de repente te nombraban, y te nombraban. Ah, bueno, a fulano lo nombraron. Y a veces le daban un cargo gerencial, aun cuando no era ni siquiera bachiller. Eso era cuando el Estado era desorganizado. Ya el Estado no es tan desorganizado como la gente piensa. Y eso se le debe en gran medida a las gestiones gubernamentales pasadas, no a esta gestión gubernamental. Esta gestión gubernamental, porque son 3 años y medio, llegaron y encontraron un Estado organizado. Y por suerte le han dado seguimiento a esa organización. En cuanto a lo que tiene que ver con qué. Con que ya para usted tener una posición mínimamente buena o medianamente buena en el Estado, usted tiene que ser profesional universitario. Eso es lo primero. O sea, no te van a nombrar en un puesto más o menos aceptable en el Estado si tú no eres profesional universitario. Ya sea licenciado, ya sea ingeniero, pero tienes que ser profesional universitario, tienes que estar graduado. Si no estás graduado, te colocan como auxiliar, o te colocan entonces como chofer, o te colocan como conserje, te colocan o de auxiliar para abajo en cualquier departamento. Porque es estudiante universitario, auxiliar. Luego, para tú conseguir el nivel profesional, entonces te dan el nivel profesional cuando ya tú eres profesional y entonces tienes un mejor salario. Y un profesional en cualquier área en el Estado generalmente tiene un salario que puede ser, se le puede llamar competitivo porque puede ser un salario de 60, 70, 80 mil pesos. Cuando digo competitivo, porque si tú calculas que el salario mínimo en el sector privado son como 15 mil pesos, 20 mil pesos, y en el sector público son 10 mil pesos, una persona que gane 60, 70 mil pesos en este país, un joven que gane 70 mil pesos tiene un salario mínimamente competitivo. 80 mil pesos. Ah, porque es profesional. Luego entonces, repito, en el Estado tú tienes oferta de empleo. Ah, hay que ser PRMista para conseguir ese empleo. No. Hay que reunir
las aptitudes y aptitudes que requiere el puesto. Porque lo que hacen es que reciben una cantidad de solicitudes. Y de esa cantidad de solicitudes hacen las evaluaciones correspondientes. Puede ser que se favorezca uno que otro, porque bueno, porque es hijo de fulano y fulano del partido y trabajó, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero tiene que, como quiera, reunir los requisitos que demanda la posición que se está ofreciendo como vacante. Entonces, si no reúne esos requisitos, posiblemente no consiga el empleo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando llegó el gobierno de Luis Abinader al principio, que había muchos PRMistas que llamaban diciendo a los programas y todo eso, que no han puesto, que nada más, que no han puesto a los PRMistas a trabajar, que se fajaron a hacer campaña y que ahora no lo ponen a trabajar. O que lo que están ofreciéndole son suelditos ahí, y yo no voy a trabajar por un sueldito, después que yo me fajé en la campaña. Ah, pero ven acá, pero ¿y por qué? No, porque yo fui a donde fulano y le dije para que me nombrara, llevé mi currículum y lo que me está ofreciendo ahí un empleo ahí de 28,000 pesos, 30,000 pesos. Y yo voy a trabajar por 30,000 pesos. Entonces cuando tú le preguntas, pero ven acá fulano, pero tú eres graduado. No, yo no me he graduado, pero yo trabajé en la campaña. Ah, si tú no eres graduado, no. Tú sabes la cantidad de nombramientos o de solicitudes de nombramientos que ha devuelto el Ministerio de Administración Pública, porque ahora pasa por el Ministerio de Administración Pública. O sea, un funcionario, el ministro de Economía, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de cualquier ministerio de eso, va a nombrar en el área administrativa a un empleado. Entonces, ese nombramiento va al Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Administración Pública verifica si esa persona tiene el perfil profesional para ese nombramiento. Si no lo tiene, lo devuelve el nombramiento. No importa que sea del partido. Y eso funciona. Y funciona más porque el ministro que hay ahí en Administración Pública, el apellido Castillo, es una persona que se le debe reconocer como una persona correcta, una persona que hace su trabajo y que cumple con lo que manda la ley, aun cuando es miembro del partido, obviamente, y es dirigente de su partido, es PRMista, pero es una persona que se rige por lo institucional. O sea, una persona que hace su trabajo, un servidor público decente. Porque también la gente piensa como que en el Estado no hay gente decente. Sí, sí las hay. Ahora, entonces, usted no consiguió el empleo, no porque a usted lo rechazaron, porque incluso usted está del partido. Usted no lo consiguió porque usted no tiene la preparación profesional para tales fines. Con eso lo que le quiero decir es que aun cuando la carrera universitaria, su capacidad no sea muy alta, como quiera que sea, el título universitario hoy día sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Y hoy día incluso es más importante que en el pasado. Por lo menos para trabajar en el Estado o en el área administrativa, también en el sector privado. Porque en el sector privado, en el área administrativa, se requiere ser profesional. Si no eres profesional, entonces no vas a avanzar. Entonces tú puedes tener una carrera técnica. Bueno, entonces en el sector privado o en el sector público, para asuntos técnicos te pueden nombrar. Pero para un asunto que tiene que ver con el área administrativa, tiene que ser profesional, tiene que ser graduado universitario. Entonces, es importante graduarse. Cuando digo eso, lo digo porque muchos estudiantes entonces les ocurre que van a la universidad, se inscriben, hacen un primer semestre, van avanzando y de repente dejan la universidad. Porque no le dan prioridad a la universidad. Y la universidad tiene que ser prioritaria hasta terminar. ¿Por qué hasta terminar? Bueno, eso yo se lo voy a decir en el próximo segmento cuando retornemos de esta página, de esta pausa, porque en el último bloque les voy a explicar por qué razón hay que darle prioridad a la universidad, porque si no, entonces se cae en lo que se conoce como pérdida de tiempo y es un tiempo irrecuperable. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Grabando en 3, 2, 1. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Les decía en ese momento anterior entonces lo de no perder el tiempo en la universidad, sino que te inscribiste en la universidad y tienes que terminar la carrera. ¿Por qué? Porque la universidad tiene una característica interesante y es que la carrera universitaria, si tú no te gradúas, caduca. ¿Qué quiere decir que caduca? Les voy a poner el ejemplo. Y yo lo he mencionado otras veces en otros escenarios. Si tú estudias a nivel primario, a nivel básico, ¿verdad?
y tú haces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, llega primero, segundo, tercero de secundaria, que es el nivel de bachillerato, y te gradúas de bachillerato. Y ya tú eres bachiller, tú tienes tu certificado de bachiller. Eso te dura para toda la vida. Si tú entonces no te inscribes en la universidad y dentro de 20 años tú vas a inscribirte en la universidad, ese título de bachillerato o ese certificado de bachillerato de hace 20 años te vale igual. Te vale igual. Eso no caduca. La educación básica y el bachillerato no caduca. Cada año escolar es uno en particular. Entonces, si tú llegaste a sexto grado, dejaste la escuela y luego entonces vuelve dentro de 10 años, tú continúas en sexto grado, a partir de, porque tú hiciste sexto grado, o quinto grado, cuarto grado, sexto grado, así sucesivamente. O sea, cada año escolar es uno en particular y no caduca. Y cuando regresas, si te retiras, continúas en ese mismo nivel. Con la universidad pasa diferente. Porque tú puedes hacer el cuatrimestre, primer cuatrimestre, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre. Puedes llegar incluso hasta completar el pensum entero. Y si te retiras y luego vuelves al cabo de varios años, lo que tú cursaste se reduce y posiblemente se desaparezca. De hecho, si tú estudias en la universidad, terminas el pensum, no te gradúas, luego te retiras, duras más de 5 años fuera de la universidad, cuando tú retornas te dicen en la universidad, tu carrera se borró, tú tienes que empezar de cero otra vez. Si duras retirado 3 o 4 años, no te borran la carrera entera, pero te tumban por lo menos la mitad de la carrera. Entonces tú dices, bueno, yo hice 10 cuatrimestres aquí. Sí, pero usted va a empezar ahora en el quinto. ¿Cómo en el quinto? Sí, porque usted duró 3 años fuera de la universidad. O sea, quiere decir que lo que tú cursas en la universidad, si tú no te gradúas, caduca si tú te retiras. A menos que te retires un cuatrimestre y vuelvas al cuatrimestre siguiente, no pasa nada. Pero si dura un par de años, 2 años, 3 años, 4, ya automáticamente se te va reduciendo lo que ya tú cursaste. Por lo tanto, la carrera universitaria, si tú no te gradúas, caduca. ¿Cuándo no caduca? Cuando tú tienes esa carrera para toda la vida, cuando tú te gradúas. Entonces, muchos estudiantes cometen el error de que se inscriben en la universidad y duran 1 año, 2 años, entran, vuelven y salen, vuelven y entran, vuelven y salen, o terminan el pensum completo y cuando llega el momento de hacer su proyecto de tesis, su monográfico, lo que sea, como que medio se cansan. Bueno, tanto afán, ya yo tengo 4 años y medio aquí, ya yo terminé el pensum, bueno, yo voy a dejar ese monográfico para después. O yo voy a dejar la tesis para después. Porque la tesis, porque uno se pone como más pesado cuando ya uno está en la recta final. Y ahí es que tú tienes que coger ánimo. ¿Por qué tienes que coger ánimo? Porque si tú cuando terminas el pensum te quedas de que no, que yo voy a hacer la tesis el año que viene, que la voy a dejar para después, que la voy a dejar para qué sé yo cuánto. Te pasan un par de años y cuando vuelve a la universidad te dice, no, pero usted tiene 4 cuatrimestres menos ahora, o 5 cuatrimestres menos. Usted va entonces a tener que empezar otra vez. Y posiblemente tenga que hacerlo porque tal vez en ese momento usted necesita ese título universitario, porque ahora sí usted tiene la oportunidad de conseguir un empleo, porque ya tal vez tiene las relaciones y eso, pero usted perdió tiempo. Entonces, cuando ya usted termina el pensum universitario, cuando usted tiene que coger ánimo para terminar la carrera y graduarse. Una vez usted se gradúa, pueden pasar 50 años como quiera, ese título no caduca, pero no caduca porque usted se graduó. Ahora, lo que usted hace en el camino antes de graduarse, eso sí caduca si no se gradúa. Contrario, repito, a lo que tiene que ver con la educación básica, porque cada año escolar es uno en particular y no se pierde. Primero, segundo, tercero, cada uno es uno en particular y no se pierde. En la universidad, cada cuatrimestre sí se pierde si usted se retira. Entonces usted no puede retirarse. Tiene que terminar. Y más por otra razón. Porque, señora, la gente no toma en cuenta. Claro, es porque son jóvenes. Y cuando uno es joven, no se da cuenta de la importancia del tiempo. ¿Cuál es la importancia del tiempo? Señor, pero una carrera universitaria dura 4 años y medio, 5 años. Uno dice 4 años. No, 5 años. Ponga usted 5 redondeando. Porque la materia que se te quedó, que bueno, que tuviste que... Bueno, vamos de 5 redondeando. Entre todo para tú graduarte.
¿Tú sabes lo que son 5 años de vida? 5 años de vida. O lo que son 5 años perdidos. Que tú dures 4 años en la universidad, te retiraste y dejaste eso. Pues perdiste 4 años de tu vida. Entonces la gente tiene que analizarlo desde ese punto de vista. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que usted tiene que actuar para su conveniencia. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? ¿Por qué los seres humanos, la mayoría, no hacemos cosas ilegales? La mayoría. Porque sabemos que lo ilegal no conviene. Es inconveniente. Entonces tú dices, yo no voy a hacer esto porque no me conviene. Yo no voy a robar porque no me conviene, porque si no caigo preso. O me van a dar un tiro y me van a matar. Entonces, ¿por qué usted no lo hace? ¿Porque es bueno o es malo? No necesariamente porque es bueno o es malo, sino porque usted sabe que no le conviene. Si no le conviene, usted no lo hace. Ahora, si le conviene, usted sí lo hace. Entonces, ¿cómo puede ser posible que usted vaya a la universidad, pierda 4 años de su vida en una universidad y luego entonces simplemente deje esos años perdidos? Usted está haciendo algo que no le conviene, tiene que hacer algo que le convenga y lo que le conviene es terminar su carrera. Por eso hablo de la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Decir, bueno, mi prioridad es terminar mi carrera para hacerme profesional. Si lo que quiero es hacerme profesional, si no me interesa hacerme profesional es otra cosa. Pero si lo que quieres es eso, entonces tiene que ser tu prioridad. Y a veces cuando yo veo a un estudiante que me dice, mira, no, que no me inscribí en este cuatrimestre porque no pude conseguir el dinero. ¿Y cuánto era el dinero? 15 mil pesos. 10 mil pesos, 12 mil, 15 mil. Una universidad barata, de clase baja, 15 mil pesos. 15 mil pesos un cuatrimestre. A razón, qué sé yo, de 3 mil pesos mensual. O 3.500 pesos mensual. Más o menos, eso es una universidad de trato social bajo. Y yo te pregunto, ¿y en esos 4 meses tú no llegaste a gastar 15 mil pesos en otra cosa? Entre una cosa y otra. Sí, pero eran cosas importantes. ¿Cómo qué? Eran más prioritarias que la universidad. O tú la viste como más importante, aún sin ser más importante, porque la universidad, como es de mediano plazo y no es de corto plazo, tú no la ves como una prioridad. Uno la ve como, bueno, pero eso no, porque son 5 años. Imagínate tú, que un cuatrimestre más, un cuatrimestre menos no es nada. Entonces yo mejor me voy le doy prioridad a lo inmediato, al corto plazo. Y a la universidad le doy menos prioridad porque como quiera que sea de mediano plazo. No, tienes que verla como una prioridad. Porque tú la ves de largo plazo porque eres joven y piensas que 4 años, bueno, eso está muy lejos. No. Luego cuando te pasan los años te das cuenta de que 4 años no era nada. Pero que lo perdiste. Y perderlos es bastante desagradable. Entonces ese es el aprovechamiento que tienes que hacer. Más tomando en cuenta lo que he mencionado anteriormente. Que todavía el título universitario sigue siendo importante para acceder a determinados mercados laborales. Todavía sigue siendo importante. Incluso hoy día quizás más que antes, porque hoy día hay mayor organización en el Estado. Y menciono el Estado porque hay mucha gente que utiliza la plataforma política para saltar a conseguir un empleo en el Estado, un empleo bueno en el Estado. Bueno, hoy día para conseguir un empleo bueno en el Estado hay que ser licenciado, aunque sea de mala calidad. Pero hay que ser licenciado, o sea, hay que ser graduado. Entonces, quiere decir que como quiera que sea, el título universitario es importante. Si es que quieres desarrollarte en materia política, en la administración pública. Entonces, bueno, darle prioridad a la universidad para graduarse. No ir a la universidad, durar 3, 4, 5 años y luego entonces dejarlo en el aire o dejarlo a medio talle. Porque entonces sería una pérdida de tiempo. Lo demás es la necesidad de que se adquiera calidad en ese proceso. Y la calidad en ese proceso se logra con la lectoescritura. Señores, hay que volver otra vez al libro. Hay que volver otra vez a leer texto útil para mejorar la capacidad de dominio de la gramática, porque esa es la principal deficiencia que muestran nuestros estudiantes en las universidades hoy día. Y eso hay que superarlo. Más porque afecta más a los pobres que a los de nivel social alto. Pero hemos llegado ya al final de este espacio, Economía Popular, en esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Esperamos estar con ustedes mañana a esta misma hora, como siempre. Economía Popular, hasta la próxima.